Política, educación, economía, salud, trabajo, arte, cultura, deporte y demás temas los tratamos acá, en Mirada Cuyana. Un programa con una mirada distinta, con invitados e invitadas especiales para charlar sobre lo que sucede en la provincia. Todas, todos y todes tenemos una mirada diferente de ver la realidad. Tenemos Mirada Cuyana. Este jueves charlaremos con Alfredo Guevara, abogado de Derechos Humanos, Diego Pamís, de Agrupación Celeste y Blanca de ATE e integrante del espacio Nueva La Baja, Mabel D'Amico, de Liberpueblo. Hablaremos sobre libertades democráticas en el gobierno de Suárez, represión, criminalización de la protesta y vulneración de derechos. Mirada Cuyana. Bueno, como decía, buenas tardes, un programa más de Mirada Cuyana. La verdad que para nosotros es muy importante porque venimos abordando en los diferentes programas la situación de la provincia, los diferentes temas que se vienen dando. Y la verdad que para nosotros es muy importante poder reflexionar, como siempre decimos, sobre los temas que para nosotros son muy importantes como ciudadanos. Y hace ya tiempo que venimos tomando el tema de la justicia, el tema de las libertades democráticas, venimos en ese terreno tratando de entender un poco lo que pasa con la justicia en nuestra provincia y con las libertades. Y venimos de un recorrido donde la verdad que en cuanto a justicia se trata y en cuanto a derechos, la verdad que hay mucho para reflexionar. Lo hablábamos más tempranito con Alfredo, con Diego y con Mabel. Y bueno, y un poco ellos hoy están aquí para poder ayudarnos a comprender de qué se trata y bueno, y que empecemos entre todos a armar esta opinión, ¿no? Buenas tardes, Mabel D'Amico, una integrante de Liberpueblo Mendoza. Buenas tardes, Alfredo Guevara, un abogado de derechos humanos con una larga trayectoria. Diego Pamíes, buenas tardes. Es un trabajador y perteneciente a la agrupación Celeste y Blanca de ATE y también tiene protagonismo en el espacio No a la Baja de la provincia. Mostramos en el inicio un pequeño video resumen de lo que sucedió hoy. Hoy en todo el país se hizo una concentración, una manifestación tanto presencial, teniendo los protocolos en cuenta, como virtual sobre el no al gatillo fácil, y la verdad que es un tema que venimos durante la pandemia abordando bastante y viviendo los mendocinos y los argentinos. Así que la verdad que es un tema que desde Mirada Cuyana, el equipo, nos ponemos la camiseta de basta de gatillo fácil y nos sumamos a esta movida que hay en las redes con subí tu foto con una de las consignas. Bueno, vamos a dar inicio para poder entender un poco de qué se trata y la idea es que, bueno, presentar a Mabel. Mabel, integrante del Liberpueblo, pertenece a uno de los espacios que se ha armado, que se llama la Red de Derechos Humanos. Y un poco, Mabel, queríamos que nos cuentes qué hace la red y cómo vienen abordando los diferentes temas que vienen sucediendo con el Código Contravencional, con la criminalización de la protesta. Bueno, un poco que cuentes a la audiencia que nos está escuchando
qué es la Red de Derechos Humanos. Y así que bueno, mira, yo te pediría que te hagas un poquito más atrás para que se te vea la cámara, la cara, un poquito. Mabel, que estás muy sobre la cámara. Eso, así la gente te puede ver bien. Bueno, te escuchamos, Mabel, bueno, bienvenida. Gracias. Sí, gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha, se está escuchando. Bueno, mi nombre es Mabel D'Amico. Soy hermana de una desaparecida, por eso el pañuelo, esta es la foto de mi hermana. Yo he estado presa durante el final de la dictadura, de la última dictadura militar, y bueno, yendo más al tema, ¿no?, que nos convoca, yo formo parte de Liberpueblo, que es una asociación en defensa de las libertades y los derechos de los pueblos. Es un organismo que está a nivel nacional y acá en Mendoza, tal como decía, formamos parte de la Red de Derechos Humanos. Esta Red de Derechos Humanos tiene una corta vida, se han hecho varias cosas, pero la vida concreta es relativamente corta, y creo que uno de los aspectos más importantes de esta red es que está conformada por distintos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, lo que le da una amplitud y una mirada muy importante respecto a la situación en cuanto a derechos humanos. Justamente Alfredo propuso en una de las reuniones que hemos tenido virtuales, que trabajar sobre un informe sobre criminalización de la protesta, sobre, bueno, el nombre ahí, pero quería referirse a los eventos que han ido ocurriendo. Mabel, ¿podés alejarte un poquito de la, los de la números... cámara? Alejate un poquito, sí, así, perdón. Eso, Sí, ahí, sí. ahí se te ve la cara. Ahí está. Estás divina. Perfecto. Lo que decía es que por ahí los números de un informe, las estadísticas son bastante a veces aburridas, por lo menos a mí me lo parece, pero echa un poco de luz sobre determinadas situaciones, y eso es un poco lo que ocurrió, ¿no? Porque analizando las multas que han tenido los sindicatos a través de las huelgas, no solo del sindicato, sino todas las organizaciones, empiezo a indagar algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Por ejemplo, que en octubre del 2014, siendo Rodolfo Suárez, que ahora es el gobernador que tenemos, en ese momento era intendente de la capital. En ese interín aprueban un código de convivencia, actualizan, porque en realidad ya existía uno, actualiza, y ciertas normativas, que algunas son las que más me llamaron la atención, es, por ejemplo, con los artistas callejeros, ¿no?, que tenían que pedir autorización, que tenía que ser en forma individual la actuación y por tiempo determinado. Después, en cuanto a las protestas, había que comunicarlas con antelación y había que circular por las veredas respetando los semáforos. O sea, si va una marcha, se pone el semáforo en rojo, la marcha se tiene que detener, no hay que hacer ruido. De hecho, justamente a raíz del análisis de las multas, hay eventos en los que han medido el grado de ruido que ha habido por bocinazos, por los tambores, por el ruido. Otro de los artículos de este código se refiere al uso de pirotecnia, y me detengo aquí porque también he visto, dentro del análisis que hemos estado haciendo, multados muchos gremios por el uso de pirotecnia. Y además otro aspecto es que empezaban a regular el tema de los cuidacoches.
En ese momento, por el 2014, simplemente argumentaban el tema de que no tenían que lavar los vehículos con agua de la acequia. Es la única o una de las pocas características. Y hay muchos más artículos, pero estos son los más relacionados a esto. Durante los primeros meses del 2018 se agudiza el conflicto con los cuidacoches, ¿no? Se genera una serie de actividades y movidas muy importantes, y justamente también en la capital vuelven a actualizar una ordenanza que es la 3493/18, donde ahí agregan el tema de que los cuidacoches, o nadie, o sea, es implícito lo de los cuidacoches, no pueden recibir dinero por el hecho de cuidar los vehículos. Siguen habiendo movilizaciones que fueron muy importantes, realmente creo que muy importantes, y hoy el resultado de esto es que están las personas que nos venden cuando estacionamos en el centro, esto que parece tan normal y natural ha sido producto de una larga lucha, porque ahora tienen un trabajo más regulado, bueno, que ha sido producto de la conquista de las luchas. También analizando un poco las situaciones, en el 2015, a fines del 2015 hasta el 2019, asume como gobernador Alfredo Cornejo. Esta asunción no es propia, sino la hace con una alianza del PRO a nivel nacional. En este contexto del gobierno de Cornejo, ingresa él mismo, el Ejecutivo, ¿no? Un proyecto de ley para el Código Contravencional. O sea, aparentemente no alcanzaba las ordenanzas que había y implementan este Código Contravencional. Al ser una ley provincial, rige sobre toda la provincia, ¿no? Entonces, aquellas situaciones que por un motivo u otro no estaban contempladas bajo el paraguas, por decirlo de alguna manera, de una ordenanza municipal, termina de confirmarlo el Código Contravencional. Claro. De hecho, también del análisis de las multas han resultado casos en que han sido multados algunos gremios por ambos, tanto por la municipalidad como con el gobierno provincial. Se ha presentado también dentro del código, hay un artículo que se refiere al tema educativo. Tanto docentes como gabinetes, en los gabinetes, los profesionales de los gabinetes, por el protocolo que tienen que llevar adelante, termina esta situación de, por ejemplo, de una ausencia o de lo que en realidad en principio cualquier dificultad en un alumno se ve por las ausencias, ¿no? Claro. Termina siendo el Código Contravencional el que actúa sobre esta situación. Y hay una cuestión bastante especial con esto, en que pone de alguna manera, confronta, digamos, tanto al docente o al profesional que está manejando el tema con los padres o con el mismo alumno. Claro. Como si determinadas situaciones tan difíciles de la vida se pudieran arreglar con un decreto o una orden. Pero bueno, la cuestión es que aborda esto. Después también de la investigación surgió en un diario, en el Diario 1, precisamente el 28 de agosto del 2018, cuando aún era Cornejo gobernador, hace una entrega en unas declaraciones, menciona el Código Contravencional y dice, textuales palabras, aseguró que el proyecto se encuentra en sintonía con el plan de modernización del Estado y con nuestro plan de seguridad. Claro.
realmente estas palabras, y además las hace, o sea, no es casual, porque el Código Contravencional empieza a regir a partir de los primeros días de agosto del 2018. Y a raíz de todas estas investigaciones, como les comentaba, me pregunto, y seguramente que muchos lo harán, que si en una manifestación tenemos que hacerla en silencio, si nos multan por hacer ruido, de hecho hacen la medición de los decibeles en el momento, tenemos que caminar por las veredas, respetar los semáforos tal como las ordenanzas lo indican, y si no, nos multan. Incluso las multas pueden terminar en arresto. Digo yo que esta política, no sé si es más bien un grado represivo hacia manifestarnos y hacer conocer las situaciones en particular que vivimos. Además, estaba bastante preocupada porque hace el 17 de agosto, en la calle San Martín, en este punto neurálgico que nos une a tantos conflictos, el 17 de agosto, digo, como justamente hace 10 días de eso, hubo una manifestación o una concentración anticuarentena, y yo misma escuché en las entrevistas de televisión decir a Munibes que, bueno, parece que habían habido algunos excesos o cosas no... iba a tratar de identificar a algunos de los participantes. Ahora, yo escuché los bocinazos, no porque estuve, sino porque lo vi por televisión. Y además ese emblemático punto de Mendoza, que justamente ahí había, no sé si pudiste, Pocha, lo del el video el primer videíto. Hay de los dos videos, no el de Suárez, sino el otro, que es donde unos días antes en ese lugar, en el kilómetro cero, se produce el tema de la manifestación de los municipales. No es manifestación, en realidad hacen el desalojo, porque ya venían de hace varios días los municipales. No sé si lo podés poner. El discurso de Suárez es el que se pudo descargar, que es tremendo. El otro no se alcanzó a descargar, no sé qué pasó en el archivo. Ah, sí. ¿Querés que pongamos el discurso de Suárez? No, el de Suárez viene después. Este era el día ese domingo de principio de julio, donde desalojan de una forma muy tremenda, brutal a los manifestantes. Y bueno, es un video que recorrió todas las redes, así que seguramente... Bueno, lo que pasa es que quería traerlo al recuerdo, claro, ¿no? Sí, sí. Porque fue realmente muy, muy agresiva la forma de desalojar, muy distinta, un hecho fue tremendo, con el otro. Realmente. Y además, justamente hoy fue tremendo, pero bueno, por eso la tecnología a veces no nos ayuda. Y justamente hoy hace 10 días de eso, y lamentablemente aún estamos con muchos casos han aumentado lamentablemente los casos, ¿no? Como para ir cerrando, porque la verdad que el tema da para mucho y vamos a seguir trabajando con esto, pero de alguna manera quería compartir algunas reflexiones, ¿no? Esta cuestión, ¿no?, del avance, de la profundización, porque si en el 2014 había lo que había y cada vez es más agresiva, digamos, la situación en cuanto a cómo se preparan o cómo reciben y atienden los reclamos de la gente. También me preguntaba si aparte de la criminalización de la protesta, esto no era criminalizar la pobreza. Tal cual. Y es algo que nos vamos a tener que, porque realmente está, digamos, la situación como bastante delicada.
No obstante, y ahí viene ahora lo del discurso de Suárez, o sea, hay un audio, el último audio, que Sí. no sé si puedes poner aunque sea un trocito del audio, del video Del de video, Suárez, lo compartimos ahora. donde habla sobre el tema del agua. Ahí lo compartimos, mira. Pero les decía que esto sumado a lo que ocurría en Chile, que justo que estaban todas las manifestaciones en Chile, se produjo ese movimiento en las calles de Mendoza, que la gente salía a protestar también por cualquier otra cosa, o sea, iban a las marchas los desocupados, y se estaba generando mucha violencia. Si la pregunta es si yo me apresuré a derogar esa ley, yo creo que no, que la escalada de violencia iba a ser muy grande. Teníamos informes de la policía, de movimientos que venían de Córdoba, del sur del país, ya movimientos también infiltrados que nada tenían que ver con esto, y no teníamos la suficiente fuerza ni siquiera para frenar si la gente entraba a la casa de gobierno. Iban a haber muchos heridos, quizás muertes en la calle, y creo que fue prudente en ese momento retroceder, porque no teníamos manera de resistir, y bueno, tomamos esa decisión. Pero mi convencimiento, este es mi convencimiento más allá de la cuestión política, que es una gran salida para Mendoza la minería. No dejo de pensar en eso, ni creo que haya estado equivocado tanto en mandar en la ley como sacarla en su momento para preservar la paz social en nuestra provincia. Creo que es un debate que hay que ir dando. Bueno, ahí volvimos, ahí estamos, hemos pasado parte de lo que fue el video. Bien. Tremendo el audio realmente. Sí, sí, tremendo, realmente tremendo, y además, bueno, el título un poco del audio del video es que los defensores del agua son profetas del miedo, ¿no? O sea, pero bueno, en esta cuestión de los municipales, que ha sido muy reciente, y comparándolo también con esta marea que tuvimos sobre el agua, digo que a pesar de todas estas leyes, ¿no? A pesar de todo lo que quieren hacer, siempre, por suerte, el pueblo, movilizándose y teniendo la unidad como principal bandera, consigue los resultados que en definitiva son de bien para todos. Escuchaba no hace mucho, esta mañana incluso, el tema de la importancia del agua, que va a valer más que el petróleo y más que todo. Entonces me quedo con eso como lo más importante. Gracias, Mabel, la verdad que muy bueno el recorrido que nos has hecho sobre el trabajo que vienen y el análisis profundo que vienen realizando en función de lo que viene sucediendo. Y bueno, nos vamos con Alfredo Guevara, que bueno, la verdad que es como seguir en el tema, ¿no? Ya veníamos abordando el tema de la justicia, ahora hablamos sobre la criminalización de la protesta, sobre el código contravencional. Y bueno, esto de las libertades democráticas, cómo se vive en Mendoza, ¿no? ¿Cuál sería tu visión, lo que vos venís reflexionando y analizando, Alfredo? ¿Tenés el audio, me parece, apagado? Ahí estamos. Sí, sí. En la misma línea que plantea Mabel, a mí me gustaría señalar algunos datos concretos que nosotros estamos procesando todavía, pero sobre los cuales también podemos hacer algunas reflexiones. Básicamente hay un sistema legal y judicial en Mendoza y una política sistemática del gobierno de la provincia de impedir las protestas sociales que se oponen a las políticas del gobierno. No así con las protestas que les resultan funcionales al gobierno. Esto es lo primero, es decir, hay una política de discriminación. En segundo lugar, hay una confrontación entre el derecho
a la libertad de expresión y a la protesta, que implica múltiples derechos, el derecho de asociación, el derecho de peticionar ante las autoridades, los derechos económicos, sociales, culturales, se viabilizan a través de las manifestaciones públicas. Y en nuestro país, los sectores populares tienen una amplia historia en relación a este tema. Si me disculpan un segundo, sí. Se me ha desenchufado, se me está por apagar la computadora. Bien, bien. Para evitar que se apague, la voy a enchufar. No sé qué ha pasado. Perfecto, esto Perdón. es en vivo. Esto es lo que sucede en vivo. Muy bien. La verdad que para nosotros del equipo de Mirada Cuyana es muy importante poder abordar esta temática, ¿no? Ahí vamos. Perdón, Sí, acá estoy de vuelta. Bueno, yo lo que decía es que acá lo que hay es una política sistemática. Y una política sistemática nos remite a un régimen. ¿A un régimen por qué? Porque es un régimen que va controlando todos y cada uno de los poderes del Estado. ¿Sí? Fundamentalmente, no solamente el gobierno, sino que también la justicia, el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal. A través de los fiscales se criminaliza la protesta. Un proceso de criminalización que tiene su origen en estos conjuntos de normas que señalaba Mabel y algunas otras más. Por ejemplo, el protocolo antipiquetes, denominado Doctrina Bullrich, aprobado a los pocos meses de asumir el gobierno de Macri, en febrero del 2016, días antes de un paro nacional de estatales. Recordemos, entonces, que confluyen una serie de normas de carácter provincial, como ordenanzas, como leyes provinciales, una política nacional que se expresa a través de él. El partido Cambiemos siempre manifestó su rechazo a las protestas populares, no así a las protestas de la oligarquía. Claro. Recordemos las manifestaciones del 2008 y los cortes que ellos mismos protagonizaron, o lo que señalaba Mabel de las manifestaciones anticuarentena hace unos días acá en la ciudad. Es decir, hay un doble estándar. Entonces, hay un discurso que pretende contraponer el derecho de los sectores vulnerables, más castigados por las políticas del gobierno, que salen a protestar, con los derechos del conjunto de la población a transitar libremente, cosa que es una mentira absoluta. Porque como bien decía Mabel, las manifestaciones, si se realizan por la vereda, obstaculizan el paso de los peatones. Si se realizan en la calle, constituye o una contravención, o una falta a las reglas municipales, o una contravención a la ley penal, al artículo 194 del Código Penal, y de una u otra manera, ya sea a través de una multa, o ya sea a través de la represión directa y las imputaciones penales, las manifestaciones no se pueden realizar por las calles y deben realizarse en silencio, como bien señalaba. Entonces, si la dictadura militar prohibió las manifestaciones públicas, lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos en Mendoza es prohibirlas de una manera más sutil. Es decir, si vos solamente te podés manifestar por las veredas y en silencio, en realidad no te podés manifestar. Claro. O lo que están haciendo es cercenando un derecho fundamental. Para colmo de males, para Cambiemos, estas argumentaciones en general no corresponden. Por lo que nosotros hemos visto, la enorme mayoría de las manifestaciones se realizan en el centro de la ciudad. La ciudad de Mendoza es la sede de los poderes públicos. En la ciudad de Mendoza está la legislatura, el gobierno, el poder ejecutivo, todas las dependencias, la subsecretaría de Trabajo. Los reclamos se dirigen necesariamente hacia esos puntos. Y normalmente las manifestaciones se realizan por calles donde no hay circulación de transporte público. Razón por la cual lo que estamos haciendo en realidad es contraponiendo el interés de los automovilistas al interés de los manifestantes, en perjuicio no solamente de los manifestantes, sino que en teoría en perjuicio también de los peatones.
En definitiva, el derecho a circulación de los automóviles privados se antepone al derecho a la protesta de rango constitucional. Y este derecho de los automovilistas privados, que se ve afectado por una protesta, en ningún caso ha sido una afectación absoluta, porque siempre se dejan vías alternativas para el paso de los vehículos. Razón por la cual esta oposición entre los derechos de la comunidad y los derechos de los manifestantes resulta un argumento discursivo muy eficaz de la derecha, claro, pero que no tiene sustento real ni fáctico en la enorme mayoría de los casos. Entonces, de esta manera opera esta escisión entre una ciudadanía, 273 personas imputadas ante la justicia por realizar manifestaciones en el periodo de Cornejo hasta el día de hoy. Claro. Tenemos 259 personas detenidas en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Tenemos además relevados 40 periodistas que han sufrido censuras, despidos, cierres de programas o imputaciones penales por manifestaciones realizadas. Tenemos relevados, y este relevamiento obviamente que no es exhaustivo, sino que es meramente ejemplificativo, 47 docentes que han sido criminalizados por hacer... A ver... por utilizar y ejercer la libertad de expresión. Si a esto nosotros le agregamos el conjunto de amenazas e intimidaciones que reciben en forma sistemática la protesta, a través de la presencia policial amenazante con los grupos de infantería en cada una de las protestas, llegamos a la conclusión de que en la provincia de Mendoza las manifestaciones de los sectores afectados por las políticas del gobierno en forma sistemática están prohibidas. Claro. Y las consecuencias pueden ser muy graves. No tenemos relevado el número de heridos, sí tenemos cantidad de manifestaciones donde han resultado personas afectadas en su integridad. Bueno, básicamente entonces, otra pregunta es, ¿hasta qué punto rigen en Mendoza las garantías que establece la Constitución Nacional, los diversos tratados de derechos humanos? ¿Hasta qué punto no tenemos un desafío de lucha democrática frente a un régimen autoritario? Claro. ¿De qué manera los sectores populares pueden expresar sus reclamos? Porque sin democracia, sin libertad de expresión no hay democracia. Entonces, constituye un elemento fundamental de unidad de todos los sectores populares. Sí, interesante lo que decía Alfredo. Sí, tenía problemas con la batería, parece que se le desquedó un poco sin batería la computadora o el celular, lo que tenía la conexión, así que bueno, la verdad que muy interesante lo que estaba contando Alfredo, pero sí, suele suceder esto cuando se desconectan los aparatos, así que bueno, ha sido involuntario. Alfredo, esperemos que se pueda volver a conectar. La verdad que muy claro lo que planteó, muy interesante, tal cual lo venía también contando Mabel. Y bueno, vamos a aprovechar, esperando a ver si logramos que se pueda volver a conectar Alfredo. Bueno, para preguntarte, Diego, la verdad que para nosotros poder comprender esto en la práctica concreta, uno podría decir cómo es y vos cómo lo vivís como trabajador, pero también cómo se vive en el espacio en el que vos pertenecés, que vienen haciendo también un proceso en relación a el espacio No a la Baja, y bueno, que me parece que son dos espacios en el que claramente tenés experiencia, y en esto que contaba Alfredo y Mabel, lo han transitado, estas políticas represivas y lo que significa este código contravencional a la hora de protestar, ¿no?
Hola, hola, ¿ahí se escucha? Sí, yo retomo lo que traía Alfredo. Sí. Sí, ¿me escuchaba? Sí, sí, se escucha perfecto. Yo retomo lo que decía Alfredo sobre el objetivo principal de esta avanzada represiva y punitiva que hace el gobierno de la provincia y que tiene como principal objetivo la protesta social y a las organizaciones sindicales que están enfrentando el ajuste. El código debuta con la imputación de los dirigentes de la CTA en el 2018 y donde se imputaron también a otros legisladores. Y retomando esto que decía, cómo hay una doble vara de quienes ejecutan estas ordenanzas y estos códigos para cuando son reclamos legítimos de los trabajadores que enfrentan el ajuste, que enfrentan la precarización laboral, y cómo es la vara cuando se mide el reclamo de un sector que defiende los intereses de grandes corporaciones que representan a quienes se han beneficiado con las políticas de Macri y de Cornejo, y que no, a la hora de tributar o hacer alguna colaboración para enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica que estamos viviendo, salen ahí nomás con sus corporaciones mediáticas a hacer lobby para que un montón de gente se manifieste, y inclusive el intendente, se me viene a la cabeza el intendente de Luján, que sale a manifestarse sin ningún tipo a él no le piden el documento, no le piden la terminación numérica. Tal cual. Sin embargo, como contaba Mabel, cuando se desalojó a los municipales y a quienes fuimos a llevar solidaridad a los trabajadores municipales, que éramos estatales de otras áreas, pero también reclamando por el pago del aguinaldo y la reapertura de paritaria, nos encarcelaron, no nos gasearon, no nos reprimieron, sobre todo ensañándose el personal de las fuerzas represivas, se ensañó con las mujeres ese día, y ahí está claro, digamos, cómo el gobierno con esta doble vara criminaliza a quienes protestan. Y esta avanzada punitiva también se ve en las leyes en las que quiso avanzar Cornejo acá en la provincia, que ha sido laboratorio de ensayo de la baja de punibilidad a fines del 2016, hecho que después se consagró, digamos, Gravano y Bullrich haciendo un código penal juvenil, o haciendo un proyecto de código penal juvenil, en el que también quería bajar la edad de punibilidad a 14 años. Las organizaciones que integran el espacio No a la Baja están denunciando estas situaciones permanentemente de vulneración de derechos hacia las infancias y las adolescencias, y nos cuentan los compañeros que integran organizaciones antirrepresivas que componen el espacio No a la Baja de cómo se ha recrudecido la violencia policial durante esta pandemia en los sectores más populares. Cada vez hay más denuncias de apremios ilegales, de policías que le hacen perder la vista, el ojo a personas que son trabajadores muy precarizados. Han aumentado mucho las denuncias. Yo, por ejemplo, que trabajo en la unidad de medidas alternativas, nosotros vemos que si bien baja la cantidad de imputaciones y de aprehensiones, aumentan las represiones en los sectores populares hacia los jóvenes. La policía hoy no está encarcelando a los chicos para someterlos a proceso, porque no quiere la comisaría del menor saturada, pero lo que hacen es darle una buena paliza y unos balazos de goma por la espalda, y nosotros, de los chicos de las barriadas populares, cada vez son más las denuncias que vamos recibiendo en ese sentido. Claro. Ahí te estamos escuchando, Chaco. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí está, sí, sí, sí. Ahí se volvió a cortar. Retomando el tema retomando el tema de la organización, de cómo van confluyendo las organizaciones populares para enfrentar. Hoy se celebra en todo el país, en el marco de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, justamente una jornada de protesta de las organizaciones sociales que acompañan a los familiares víctimas, que es de ahí donde nace la marcha. Acá en Mendoza, por razones sanitarias y por ser responsables por el momento sanitario que estamos viviendo, donde vemos que la salud pública está colapsando, los familiares han decidido no marchar este año, y hacer énfasis en una protesta vía redes sociales,
sacándose fotos, y los familiares y quienes están en contra del gatillo fácil. En un contexto donde, si bien el gobierno nacional, las últimas políticas del gobierno nacional han sido derogar aquellos protocolos de la represión y de los protocolos antipiquetes, de Bullrich, digamos, la doctrina Bullrich, la doctrina Chocobar, hay sectores de las fuerzas represivas que se siguen sintiendo empoderados porque esos exfuncionarios ahora salen a hacer declaraciones golpistas, como si fuera posible en Argentina, después de todo lo que hemos luchado y de todo lo que hemos vivido, que el poder militar vuelva al gobierno. Hay una añoranza de estos sectores, de estos funcionarios, presidentes, a que haya otra vez se instale un sistema represivo a nivel nacional dirigido por los militares. Hay sectores de las fuerzas represivas, de las fuerzas policiales, que se sienten empoderados con estos discursos y se sigue profundizando la represión en las barriadas populares. Qué tremendo esto que estás contando, la verdad que sí, ¿no? No sé si ahí vos estás escuchando o se ha quedado trabado. Te escucho bien. ¿Se escucha? Perfecto. Ahí vamos. Sí. Bien, bien, bien. A ver ahí. Bueno, prosigo entonces. Sí, seguí. Volviendo al tema de lo que contaba Mabel, de la importancia que fue conformar la red de derechos humanos ante la avanzada esta que estaba haciendo el gobierno en la provincia. La red tuvo un papel importante cuando quedaron varados los trabajadores golondrinas precarizados en la terminal, que venían a levantar la cosecha, y en plena pandemia estaban siendo hostigados también por las fuerzas policiales y la gendarmería. Inclusive la gendarmería confiscó algunos colectivos en el que tenían que volver esos trabajadores. La red estuvo presente ahí y pudo obligar a que el Ejecutivo más o menos interviniera para darle una solución a los chicos. Había muchos chicos trabajadores infantiles y muchas familias con sus bebés también que estaban ahí en la terminal, y la red de derechos humanos activó todas las organizaciones sociales para que vayan a dar solidaridad con las ollas populares y también a dependencias del gobierno provincial. La Dirección de Derechos Humanos en la provincia ha estado ausente en todo lo que tenga que ver con manifestaciones por reclamos contra la vulneración de derechos. Tanto desde la Plaza Chile, pasando por las grandes manifestaciones en defensa de la Ley 7722, como este hecho que te contaba de la terminal, y en esto último que sucedió en el kilómetro cero con los municipales, también han estado ausentes. La red de derechos humanos estuvo mediando el sábado antes de la represión, en la madrugada, estuvo mediando y se llegó a un acuerdo con el ayudante del fiscal, donde había un compromiso de las organizaciones sindicales de mantener el distanciamiento, de dejar gente con la terminación del DNI que correspondiera. Al aceptar esa tregua, digamos, muchos de la gente que estaba ahí hacían 2 grados bajo cero, se fue a la casa durante la madrugada, y en las primeras horas del domingo a la mañana se desató ese brutal desalojo en el que nosotros nos enteramos que estábamos imputados por un diario. A nosotros no nos llegó ninguna citación. Claro. Parece que los medios tienen acceso a información mucho antes que los abogados defensores, que las querellas, que es increíble lo que está pasando. Y en ese sentido también apunta la reforma judicial que se está tratando en el Congreso, para ponerle algún tipo de límite a estas grandes corporaciones mediáticas que, con ayuda de algunos sectores del Poder Judicial, arman causas y persiguen a opositores. Claro. Bueno, la verdad que hay un panorama interesante para reflexionar sobre la justicia y los derechos para quién, ¿no? Bueno, acá tenemos... Ahí volvemos... Sí, el ajuste... Sí. No, el ajuste no pasa sin represión,
Y para eso hacen falta fuerzas represivas empoderadas y legitimadas por el poder político, y también que se sirvan de estas leyes y ordenanzas que cada vez profundizan más. Hace poco modificaron un artículo del Código Contravencional para ya aumentar el punitivismo y ya aplicar 15 días de cárcel o 30 a quienes transgredan el decreto de aislamiento social y preventivo, que no es lo mismo para la clase pudiente, digamos, que para el trabajador precarizado que tiene que salir a ganarse el mango, el trabajador ambulante, el cuidacoche, el que lava autos porque si no, no le puede dar de comer a sus hijos. A eso se le está aplicando el Código Contravencional y posiblemente tengamos más encarcelaciones ahora debido a ese código. Claro, claro. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, acá tenemos una serie de preguntas. No sé, ahí, Alfredo, ¿cómo tenés la conexión? Acá te vemos, Alfredo y Mabel, los vemos medios congelados. No sé cómo está. Ustedes ahí. La verdad que hoy el tema de la conexión... Yo volví. ¿Cómo lo ves? Perdón. ¿Cómo estás, Alfredo? Perdón porque realmente se me apagó la computadora, no me estaba cargando y bueno, lamento profundamente porque sé que se cortó el mensaje, pero no hay problema, siguió no hay problema. Diego y me alcancé a escuchar y me parece que estamos todos hablando realmente sobre algo que es conocido, todos lo sabemos. El problema que se nos plantea entonces es qué hacer frente a esto, ¿no? Un poco alcancé a escuchar a Diego sobre la actividad de la red. La red es una respuesta de estos sectores populares a este problema, porque implica unificar las fuerzas, analizar en conjunto la situación para enfrentar esto. Lo primero es visibilizar. Es decir, acá hay que encontrar la forma de llegar a distintos sectores. Acá, en nuestro informe, también estamos señalando el problema de la censura en Mendoza, la censura indirecta, a través del manejo arbitrario de la pauta. Yo me refería antes al despido de periodistas, al cierre de programas, críticos, pero hay una censura indirecta que opera de manera fenomenal, que es la pauta. Con la pauta te aseguras la reproducción del discurso a través de los grandes medios para la manipulación de masas. Esto se denomina censura indirecta. Los gobiernos tienen la obligación de no discriminar en el reparto de la pauta y, por la parte de la ley de medios que todavía sigue vigente, la de promover la diversidad de voces. Esto es los medios comunitarios que se han visto también afectados durante la etapa macrista y lo que llevamos de Suárez. Así que yo creo que el problema central es visibilizar esta situación. La red es un excelente instrumento donde se agrupan una enorme cantidad de sectores populares que permite visibilizar esto, que permite tener la fuerza para que esto se visibilice. El régimen no se va a poder consolidar sin apoyo nacional. Esto es un tema central. Si bien nosotros en Mendoza estamos sufriendo en nuestro territorio todo esto que estamos describiendo, los distintos sectores populares, este régimen autoritario ya no cuenta con el respaldo político de un régimen nacional como era el de Macri, en el mismo sentido. Esto es una posibilidad que tienen los sectores populares de Mendoza, que debemos también saber aprovechar. El gobierno nacional no tiene una política de represión sistemática de la protesta social, todo lo contrario. Se han podido expresar con libertad estos sectores golpistas que se refería Diego hace un ratito. Es decir, podemos no estar de acuerdo, pero hay una política democrática a nivel nacional. Se respeta la opinión de todos, de todas. No así en Mendoza. Entonces tenemos la denuncia nacional, la denuncia internacional,
la discusión a través de los medios alternativos, que nos permita visibilizar esta situación de régimen autoritario, de falta de Estado de Derecho, de este estado de excepción que vivimos en Mendoza. Cuentan las crónicas del golpe militar del 24 de marzo, que para la enorme mayoría de la sociedad fue un día normal. La gente se levantó a laburar, se tomó los mates, los chicos fueron a la escuela, pero estaba pasando algo terrible en el país. Esta naturalización es la que tenemos que romper, este aislamiento, como si los trabajadores, los movimientos de mujeres, los movimientos socioambientales, los sectores excluidos y, en general, los sectores afectados por los modelos económicos de ajuste y demás que hemos vivido todos estos años, no tuvieran derechos, no fueran parte de la sociedad. Claro. Los aíslan de la sociedad. Esto que decíamos, manifestante como delincuente. Este aislamiento, este quiebre, donde hay derechos para algunos y para otros no. Esto es lo que tenemos que empezar a romper. Este quiebre, donde hay un sector que es la sociedad que tiene derecho. Y hay un sector que son los que, de una u otra manera, son los enemigos de la sociedad, son los enemigos del Estado, son los enemigos del orden. Este etiquetamiento es lo que tenemos que empezar a romper, y para eso hay que masificar. Para eso estamos en una etapa dura. Hoy nos contaba recién Diego las manifestaciones por el gatillo fácil que se han hecho de manera virtual. Claro. Nos contaba Diego cómo los trabajadores municipales de la capital, pesos por mes menos que el IFE, por recoger la basura de los sectores más poderosos, más privilegiados de la sociedad mendocina, en plena pandemia, arriesgando su vida, cobran menos que el IFE, 9.000 pesos. Y fueron reprimidos aún cuando está, sin contar tránsito, por eso es que no hubo imputaciones, porque era en la peatonal, sin violar las normas de la emergencia sanitaria, a diferencia de las minorías del privilegio, que a la semana siguiente estaban en el mismo lugar, contando la calle, sin barbijo y demás. Claro. Entonces, la pandemia nos inmoviliza, la pandemia nos está invisibilizando. Pero esto no va a durar. Entonces yo creo que estoy reflexionando en función de los tiempos, los desafíos que tiene el movimiento popular para empezar a visibilizar esta situación. Entonces, en Mendoza no hay un régimen democrático, no hay división de poderes. El poder judicial, a través del Ministerio Fiscal, se encarga de perseguir a los manifestantes opositores de manera discriminatoria. No hay libertad de expresión, porque hay un manejo hegemónico y discriminatorio del discurso, a través de un discurso único y una discriminación a los medios alternativos. Claro. Esta situación me parece que es la que tenemos que empezar a ver, porque sin libertad de expresión no hay democracia. Entonces la lucha es por la plena vigencia de las libertades democráticas. Y en esta lucha tenemos que estar todos y todas juntos. De esa manera, no me cabe la menor duda que vamos a poder derrotar a este gobierno de Suárez y de Cornejo, que está atrás de todo esto, Claro. a través de la visibilización, la denuncia y la movilización. Y la red, creo yo, al incorporar a la enorme mayoría de los movimientos sociales de Mendoza, yo les digo una cosa, en el informe tenemos desde las comunidades mapuches de Malargüe hasta las comunidades huarpes de la Valle, o sea, del norte a sur de la provincia, las denuncias por estas por estas cuestiones sistemáticas. Me olvidé de mencionar, por ejemplo, estamos incluyendo en el informe situaciones de espionaje, Claro. espionaje ilegal, que también han ocurrido y también intimidan a las manifestaciones.
Recordemos las provocaciones de infiltrados policiales en las manifestaciones de diciembre. Recordemos, ahora que estoy hablando de los mapuches, las tareas de espionaje ilegal en el sur de Mendoza a raíz de la represión contra los mapuches iniciadas por el gobierno de Macri, que terminaron con la muerte de Santiago Maldonado. Así que, bueno, en relación a lo que decía Diego, en el informe también estamos relevando lo que sucede en los barrios. En los barrios lo que sucede, que sucedió hace 2 semanas en San Rafael, pero tenemos muchísimos casos relevados, que como digo, son meramente referenciales. Lo que sucede es que la policía empieza violentamente a reprimir situaciones donde no hay absolutamente ningún elemento de violencia, sino que un grupo de chicos en una esquina o, qué sé yo, tenemos 2 represiones a festejo del Día del Niño, barrios populares. Entonces la gente protesta contra la represión y el abuso de la fuerza por parte de la policía y, en definitiva, son reprimidos por protestar contra la violencia institucional. Fijémonos lo que pasa en Estados Unidos en este momento, las movilizaciones que hay por la violencia racista de la policía, que es violencia institucional contra los negros, Estados Unidos, que es lo que se está denunciando en este momento y que está provocando movilizaciones masivas. Bueno, esto pasa en los barrios de Mendoza. Esto pasa comúnmente en los barrios de Mendoza. Los vecinos, los familiares de los chicos salen a protestar, no se quedan adentro de la casa. Y cuando salen a protestar también son reprimidos. Tenemos chicos de 2 años heridos con balas de goma hace 15 días en San Rafael. Claro. Por represiones como las que estoy mencionando, como las que mencionaba Diego. Entonces esto afecta a todos los sectores populares, a la enorme mayoría de la población mendocina. Si nosotros nos pensamos los ciclos de movilizaciones que han habido a partir del gobierno de Macri hasta ahora en la provincia de Mendoza, no tenemos todavía la cuenta hecha, pero sobre una población que no llega a 2 millones de habitantes en toda la provincia, tenemos cerca de 1 millón de manifestantes. Es decir, en todas las movilizaciones. Claro. Esto no es, ellos pretenden discursivamente aislar a los sectores populares del conjunto de la sociedad, pero es una construcción ficcional, es un relato que arma los sectores dominantes para justificar la represión. Pero la verdad es que son todos los sectores populares afectados, porque en el barrio Los Filtros de San Rafael viven 200 familias y salieron 70 personas a manifestarse. Y esto no es una cuestión, digamos, circunstancial, que de vez en cuando pasa, es sistemático. Cuando los vecinos del barrio Castro, de la calle Castro, fueron reprimidos, que hubo mamás con chicos que recibieron gases y balas de goma, porque había venido el granizo y había destrozado las casas y no tenían ningún tipo de apoyo en la emergencia. Claro. Fíjense las circunstancias de la violencia institucional que se despliega. Así que bueno, con esto termino y perdón por la interrupción. No, pero está muy claro lo que está muy claro lo que vos a ver acá está el audio. Está muy claro lo que vos estás planteando, lo que contás, lo que contaron los tres. La verdad que ha sido muy interesante. Ahí hay una pregunta que por ahí está bueno porque es quizás un poco lo que yo te contaba fuera del aire, que tiene que ver con esta que te voy a hacer ahora. Dice, ¿se podrá hacer referencia a la sanción hoy de la ley que derogó la 82-84 sobre el Comité de la Tortura? Un tema que quería que lo pudiéramos abordar, aunque sea un chiquitito, porque tema importante, interesante y que está bueno que la gente lo conozca, por lo menos sepa qué está pasando, ¿no? Y bueno, la respuesta es como ese actor, yo digo que es un filósofo, que dice, para eso era. Bueno, para eso era. El Comité de Prevención de la Tortura ha tenido la función de constatar todas estas situaciones de violaciones de derechos humanos que estamos haciendo referencia. Son un grupo de personas, militantes y referentes de los distintos espacios de derechos humanos de la provincia, que tienen por ley y por
la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, la posibilidad de ingresar en los lugares donde las personas se encuentran detenidas para constatar si han sufrido torturas o tratos inhumanos, crueles o degradantes. Esta comisión ha tenido una participación muy importante, por ejemplo, en las últimas manifestaciones, todos los hemos visto, en las comisarías, también en las cárceles de la miseria donde han estallado recientemente distintas protestas que han sido salvajemente reprimidas. La Comisión Provincial de la Tortura certificó lesiones graves de 5 internas del Borbollón que fueron reprimidas con balas de goma en pabellones que son muy pequeños, a quemarropa, sufriendo graves heridas. Esto es lo que se quieren sacar de encima. Es una comisión que está conformada por 12 personas, representantes de organismos de derechos humanos, que son sustituidas ahora por funcionarios del gobierno y solamente dejan 2 representantes de los organismos de derechos humanos en franca minoría frente al oficialismo. O sea, lo que se trata claramente es de desmantelar y desactivar a este grupo que precisamente lo que se ha encargado hasta el día de hoy es constatar estas violaciones de derechos humanos. Claro. Por eso es grave. Es muy grave. Pero hay una cuestión que también tenemos que decirla. No pasarán. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir yendo a las comisarías y vamos a seguir constatando las lesiones. Y va a quedar en evidencia aún más que el régimen lo que pretende es apropiarse de estos organismos de defensa de derechos humanos para tratar precisamente de reproducir esta política. Y yo creo que la correlación de fuerza no les da. Ellos creen que siguen con el poder que tenían cuando estaba Macri. Claro. Y esto es lo que nosotros les vamos a hacer sentir. Me parece que con las denuncias, la visibilización y la movilización popular, hemos perdido el Comité contra la Tortura, efectivamente. Ha sido un grave retroceso en la institucional de Mendoza, pero es un retroceso más, que todo tiene que ver con todo, que es funcional para garantizar la represión indiscriminada. Una cuestión fundamental. Aparte de todo lo que estamos hablando, cuando se desata la represión, hay normas internacionales aprobadas por reglas mínimas de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza, y nuestras leyes, incluso las leyes provinciales, que son sistemáticamente vulneradas. No se puede disparar gas pimienta y munición antitumulto, mucho menos golpear y maltratar a la gente como hacen en las manifestaciones, de manera indiscriminada. Eso es ilegal. Eso no se puede, desde la democracia no podemos tolerar. Y en eso trabaja el Comité para la Tortura. Entonces, son estas cosas que están íntimamente vinculadas. Es decir, para eso era. Por eso quieren eliminar, y han eliminado el comité. Claro. Bueno, clave y clarísimo lo que plantean en relación a que vamos a seguir, eso es así, hay retrocesos, pero que el pueblo, si hay algo de lo que sabe, es poder hacer ese proceso de unidad y seguir avanzando. Y bueno, estamos llegando al final, la verdad que es un tema que da para mucho más, pero estaría bueno que hicieran un cierre, un balance y una reflexión final sobre este tema, que estaría bueno en otros momentos poder seguir abordándolo. No sé, Mabel, vos si querés iniciar tu reflexión final. Tenés el micrófono en silencio, Mabel. Ahí vamos. Ahora sí. Va a ser cortito. Sí, quedarnos en las grandes conquistas que hemos tenido en esto de la gran marea de agua que fue, que creo que estaría hermoso tener imágenes, pero creo que las tenemos muy frescas. Y aunque pase el tiempo, las seguiremos teniendo frescas. Y además porque entendemos todo lo que conlleva eso. Así que yo me quedo y creo que es lo mejor, digamos, quedarme con eso de que podemos, ¿no? Muy bien. Buenísimo, Mabel. Diego.
Sí, también coincido con Alfredo, es solo un retroceso más, pero también el pueblo tiene avances y me parece que haber conquistado o recuperado la administración nacional que estaba en manos del poder oligarca, el poder que reprimía para hacer pasar el ajuste, también se van viendo nuevas doctrinas. Me parece que hay una clara diferencia entre lo que es la doctrina del gobierno de Sabina Frederick a cargo de la cartera de seguridad y cómo el Estado se ha presentado como querellante en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo, que la que había con Patricia Bullrich. Y desde los sectores populares también me parece que la red de derechos humanos, el espacio no a la baja, la organización que se está teniendo en los últimos años de los familiares víctimas de gatillos fáciles, me parece que también muestran cómo, a pesar de los retrocesos, hay avances que tienen que ir para adelante en una marcha ininterrumpida hacia un Estado que sea capaz de erradicar la violencia institucional. Muy bien, buenísimo, coincido plenamente. Alfredo, tu reflexión final. Y bueno, precisamente esto, ¿no? Porque hay etapas de resistencia. Los pueblos han resistido, el poder genera resistencias, y fuertes resistencias, que es lo que ha habido en Mendoza. Y sigue habiendo en Mendoza una resistencia. Pero sí es cierto lo que señala Chaco. No es lo mismo resistir a un régimen nacional y provincial que esta situación que se nos está planteando a nosotros en este momento, que es muy similar, por ejemplo, a lo que sucede en Jujuy. Entonces tenemos gobiernos de derecha, provinciales, que mantienen enclaves autoritarias y pretenden mantenerlo aun cuando ya no cuentan con el apoyo del Estado Nacional. Así que yo creo que por este camino de defensa de la democracia, de defensa de la República, que es una bandera que tradicionalmente la derecha ha utilizado, pero lo ha utilizado espuriamente. Creo que con estas banderas de la democracia, los derechos humanos, es que vamos a conseguir revertir esta situación en el mediano plazo. Yo pienso que esto no va a pasar mucho tiempo, pero que sí tenemos que esperar el fin de la pandemia, el fin de las medidas que impiden en este momento la movilización popular por la emergencia sanitaria. En ese sentido, me parece que soy muy optimista. Hay una lucha que nos respalda, compañeras y compañeros. Tal cual. Nosotros no somos nada, somos parte de la historia. No valemos como individuos, valemos como pueblo y como historia. Y acá hay una larga historia. Y deberían saber, porque yo hablé de un plan sistemático, que los planes sistemáticos tienen responsables. Y vamos a seguir como hicieron las madres y los organismos de derechos humanos en la época de la dictadura, pidiendo juicio y castigo a los culpables de todo este plan sistemático que tanto dolor y tanto daño ocasiona al conjunto de la sociedad mendocina. Muchas gracias. Gracias, la verdad que muchas gracias, Alfredo, muchas gracias a los tres, Mabel, Diego. Ha sido muy importante poder nosotros tener esta reflexión, esta mirada y cerrar este programa con esto, ¿no? Quedándonos, como se decía, con lo que significó para el pueblo mendocino la lucha por la 7722. Creo que ahí mostramos, se ve claramente la unidad. Y la verdad que es muy importante poder continuar ese camino, que tenemos mucho camino de unidad, de lucha en nuestra provincia y en nuestro país. Y me gustó esto, el no pasarán, sabremos seguir tejiendo la unidad. Así que bueno, muchas gracias por este programa, muchas gracias a todos los que estuvieron siguiéndonos, como todos los jueves. Y bueno, les voy a compartir, antes de irnos, a toda la audiencia, recomendar un curso que se viene haciendo, que es muy interesante, sobre marxismo, y la verdad que queremos propagandizarlo porque mañana llega el tercer curso, que es sobre el Estado, y bueno, ahora les voy a compartir un flyer y les voy a dejar después con un breve video de lo que fue la lucha hoy contra el gatillo fácil. Así que, bueno, muchas gracias y nos estamos encontrando el próximo jueves.